Gracias, señora juez. Frente a la solicitud que eleva el señor fiscal ante su despacho de que se legalice la captura de los señores Viviana Astrid y Julián Arley Sánchez Márquez, este Ministerio Público no se opone a la misma por encontrar que esta se produjo en situación de flagrancia conforme el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal en su numeral primero. Entonces, que la persona es sorprendida y aprendida al momento de cometer el delito, encuentra que el término que utilizó la policía para presentar los aprendidos, si bien en un principio resulta un poco largo este término, 3 horas y media tal vez, no lo es finalmente por cuanto de lo compleja de la situación que refiere el señor fiscal, con 7 ciudadanos extranjeros de origen oriental, refieren que debieron llevarlos a la Dirección de Extranjería del DAS. Luego, ese término no invalidaría la legalidad de la captura. Da a conocer al señor fiscal que a los señores indiciados se les dieron a conocer sus derechos del capturado, se le materializaron los mismos. Igualmente el señor fiscal acude ante su despacho dentro del término es decir, sin haber rebasado las 36 horas, mucho antes de este término. Luego este Ministerio Público no se opone a tal solicitud. Gracias. Señor defensor. Gracias, su señoría. Para esta defensa no cabe duda que ciertamente se ha transgredido el artículo 302 del Código Procedimental. Toda vez y atendiendo que en conversaciones con mis defendidos, ellos me han manifestado enfáticamente y reiterativamente que fueron capturados a las 10:20. De ello existe como testimonio el esposo de la señora Viviana Astrid, señor Albeiro Bermúdez Garzón, quien tuvo conocimiento de los hechos cuando él precisamente se iba a ir a su lugar de trabajo. Trabaja en una pizzería, entra a las 11 de la mañana. Inmediatamente, cuando fueron capturados, la señora Viviana se comunicó telefónicamente con el abonado telefónico de su esposo, que estaba en otra casa. Entonces, no es como está el radicado con el sello ahí que dice a las 12:20. Eso en primer término. En segundo término, su señoría, con todo respeto, y señor representante de la Fiscalía General de la Nación, señor agente del Ministerio Público, es de manifestar dentro de la interpretación hermenéutica y el espíritu de la ley, el artículo 302 del Estatuto Procedimental establece 2 parágrafos. El primero establece que una vez, en caso de flagrancia, cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en flagrancia. Cuando sea por autoridad la que realice la captura, deberá conducir al aprendido inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia ante la Fiscalía General de la Nación. Punto. Ese sería parte del primer parágrafo en caso de flagrancia, cuando hay la captura. El parágrafo segundo sería: la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el informe recibido de la autoridad de policía o el particular que realizó la aprehensión, o con base en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados, presentará al aprendido inmediatamente a más tardar dentro de las 36 horas. Entonces, del estudio de esta normativa establecemos 2 situaciones: que cuando hay flagrancia, por una parte, se debe conducir inmediatamente ante la Fiscalía, en el término de la distancia. Vemos que ellos fueron capturados en la carrera primera, número 2224, barrio Las Aguas, que de este centro de servicios a esa dirección no queda más de media hora, máxime que vienen en carros oficiales y obviamente, pero suponiendo que haya trancón y otras eventualidades, una hora en el DAS, 2 horas. Entonces, a las 15:58 o 3:58, de las 10:20 a las 15:58 o 3:58 han transcurrido prácticamente, para ser preciso, 5 horas 40 minutos. Es que las normas no están
Porque sí, su señoría, con todo respeto, el espíritu de la ley es el espíritu de la ley y eso hay jurisprudencia reiteradamente. Porque entonces hubieran dejado solamente el parágrafo segundo, donde dice que se dejará a los aprehendidos dentro de las 36 horas y paremos de contar, y entonces el parágrafo primero donde dice que inmediatamente será puesto a disposición de la Fiscalía. Debe haber una inmediatez, porque es que en ese término de 6 horas que demoraron pueden suceder muchas cosas, que se pueden alterar muchos materiales probatorios y evidencia física, pueden suceder muchas circunstancias que van a perjudicar prácticamente el debido proceso, el desarrollo de unas diligencias judiciales. Por algo el espíritu de la ley y el legislador quiso establecer ese artículo 302, parágrafo primero, deberá ser puesto inmediatamente ante la Fiscalía. Contemos de 2 horas. Me gustaría, para verificar que ciertamente fue a las 10:20, por una parte, y más adelante que termine de hacer esta exposición, es contrainterrogar al señor Albeiro Bermúdez Garzón, identificado con la cédula 80.242.342 de Bogotá, que está aquí presente en esta audiencia, y quien es el esposo de la señora Viviana, y nos puede dar fe que evidentemente fueron capturados a las 10:20. Bueno, eso por una parte. A ellos se les captura y se les dice que están, se dejan a disposición porque por el delito de tráfico de inmigrantes, conforme el artículo 188 del Estatuto Penal. Su señoría, me permito a leerlo. Tráfico de migrantes. El que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de personas del país. Hasta ahí, su señoría, no lo voy a leer todo. Quiero manifestar que esa captura también sería ilegal, por cuanto la conducta que le están siendo comunicada en ese momento es atípica, esa conducta que le están endilgando. Porque es que no estamos en un sitio de fronteras, primero que todo. No estamos ni por la parte de la costa, ni por la parte del Chocó, ni por la parte de Venezuela, ni por la parte de Perú ni el Ecuador. Estamos acá en el centro del país. Y este artículo, y para que la conducta sea punible, debe ser típica, antijurídica y culpable. Y acá hay atipicidad de la conducta, por la misma lectura del artículo 188, que dice: el que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de personas del país. No veo en qué momento están colaborando con la entrada, si estamos en pleno centro de Bogotá, ni veo en qué momento están colaborando con la salida de las personas. ¿Considera esta defensa que en ese sentido también hay ilegalidad en la captura por atipicidad de la conducta? No se configuran los verbos rectores de entrar o salir. Ellos estaban ahí en su momento en un domicilio, pero no hay acciones, no hay elementos materiales, probatorios o evidencia física que ellos estaban cumpliendo los fines de entrar o de salir ayudar a salir a estas personas del país. Por consiguiente, pues la conducta es atípica. Ahora sí, su señoría, si me permite ordenar para contrainterrogar al señor Albeiro Bermúdez Garzón y luego pues terminar con el sustento de esta solicitud de ilegalidad de la captura por los argumentos expuestos. Gracias, su señoría. Continuamos con la exposición, señor defensor, puesto que su solicitud es improcedente. Culminamos con su exposición. Su señoría, en ese orden de ideas, entonces, quiero manifestar que son 2 los elementos de fondo. Uno, que no hubo la inmediatez de ponerse, cuando es cogido en fragancia, de llevarlo inmediatamente a la Fiscalía. O sea, estamos acá en Bogotá, escasamente a media hora del sitio de los hechos. Comprendemos que hubo unas diligencias de realizar en el DAS con el personal oriental que fue también detenido. El DAS es aquí a 10 minutos, 5 minutos acá del Centro de Servicios de Palo Quemado, y pues
prácticamente fueron más de 5 horas, 6 horas. Y además por la atipicidad del delito en el cual se le dio a conocer. En este orden de ideas, su señoría, señor agente del Ministerio Público, solicito decretar la ilegalidad de la captura y dejar en libertad a mis defendidos. Muchas gracias, su señoría. Escuchados los sujetos procesales, analizadas las evidencias probatorias aportadas por la Fiscalía de este despacho, procede el despacho a tomar la siguiente decisión. Informa el señor fiscal que se adelanta una investigación por una presunta conducta de tráfico de migrantes en contra de los indiciados Juliana Ley Sánchez Márquez y Viviana Astrid Sánchez Márquez por hechos sucedidos el día de ayer en la residencia de la calle Primera, número 2224. Observa el despacho que los hechos se desarrollan de la siguiente forma. Aproximadamente a las 9 de la mañana, el señor Efraín Guerrero, propietario de esta casa de habitación, observa una actuación irregular en la casa de su propiedad respecto de dos arrendatarios de ese inmueble, el señor Juliana Ley Sánchez Márquez. Observa el propietario Efraín Guerrero que ingresan a ese lugar de habitación personas de características extranjeras, motivo por el cual, ante su inquietud, solicita la intervención de la Policía Nacional. Es así como recurre a los patrulleros que están controlando el mencionado sector. Manifiesta su inquietud a la autoridad policiva. Inicialmente, los patrulleros que conocen del caso informan a su superior, el señor Intendente Ruiz de la Policía. Solicitan al señor Efraín Guerrero el ingreso a su residencia para investigar los hechos que él informa, encontrando la policía efectivamente en el sitio en donde habita Julián Arley Sánchez Márquez, a la señora Viviana Astrid Sánchez Márquez, en compañía de 7 personas extranjeras. Inicialmente 3 que estaban al parecer dentro de esta habitación y 3 que fueron 3 o 4 creo que encontraron escondidas en esta misma habitación. Una vez observa estos hechos, la policía procede a realizar todo el diligenciamiento urgente y necesario para establecer esta conducta irregular, y es así como, en primer lugar, observan que estas personas extranjeras de características y de rasgos al parecer orientales no portan documentación legal de ingreso o residencia en el país. En este orden de ideas, de manera inmediata, capturan a los indiciados Julián Arley Sánchez Márquez, Viviana Astrid Sánchez Márquez, ponen en su conocimiento los derechos del capturado y los trasladan ante el señor fiscal para iniciar los trámites legales pertinentes. De igual manera, dentro de las diligencias iniciales y urgentes que adelantó la policía, manifiesta el señor agente Víctor Darío Gil que la señora
Viviana Astrid Sánchez Márquez manifestó en el momento de su captura que efectivamente a ella le pagaban una suma de dinero por recoger a estas personas, aproximadamente de 100,000 pesos, para darles posada, y luego que otro carro de transporte color amarillo lo recogería para continuar su viaje. Frente a estos supuestos fácticos y elementos materiales probatorios allegado por la Fiscalía, el despacho efectivamente puede establecer que los indiciados Julián Arley Sánchez Márquez y Viviana Astrid Sánchez Márquez son los presuntos autores de esta conducta de tráfico de migrantes. De igual manera, podemos observar que su captura fue en situación de flagrancia. En situación de flagrancia, puesto que fueron identificados cuando realizaban esta presunta actividad delictiva por el propietario del inmueble, quien solicita el auxilio de las autoridades policiales para su captura, encontrándose reunidos los requisitos del artículo 301, numeral el primero y segundo del Código de Procedimiento Penal. En tercer lugar, observamos que nos encontramos dentro del término legal para realizar este control de legalidad al procedimiento de captura en flagrancia de los indiciados. En consecuencia, el despacho observa que reunidos los requisitos del artículo 301 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se debe impartir legalización al procedimiento realizado de captura en flagrancia de los implicados. El despacho no comparte los planteamientos expuestos por el señor defensor, en razón de que, como ya lo hemos expresado, este es un hecho que se comenzó a realizar a las 9 de la mañana, hecho que fue observado por el propietario del inmueble. Luego de esto se desarrollaron, como ya dijimos, muchas actividades urgentes y necesarias por parte de la Policía Judicial, situación que es común en el sistema penal acusatorio, en donde la policía tiene la obligación y el deber de realizar estos actos urgentes con el fin de identificar a los presuntos infractores, con el fin de tomar las entrevistas, aclarar las situaciones, con el fin de trasladar y poner a disposición a los implicados, con el fin de imponerles en conocimiento su derecho de captura. Por lo tanto, los términos que transcurren en este tipo de situaciones de delitos complejos son razonables, son necesarios por parte de las autoridades policivas, y no por esto podemos decir que vamos a sacrificar la impunidad por la seguridad de la sociedad. En consecuencia, el despacho estima que todo se ajusta a derecho y de esta manera deja sentada su decisión, la cual notifica en estrados a los sujetos procesales. Señor fiscal. Sin recursos, señoría. Señor agente del Ministerio Público. Ningún recurso, señora juez. Señor defensor. Sin recursos, su señoría. Continuamos, señor fiscal. Procede este despacho fiscal de conformidad con los artículos 286 y siguientes del Estatuto Procesal Penal a formular imputación a las personas aquí investigadas, Julián Arley Sánchez Márquez y Viviana Astrid Sánchez Márquez. Julián Arley Sánchez Márquez, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 1010-163-576, nacido el 14 de mayo de 1986 en Sonsón, Antioquia, padre
o sus padres Gabriel y Nubia, de acuerdo a las labores realizadas por Policía Judicial, se tiene que reside en la carrera 1, número 2224, Barrio Las Aguas, localidad Germania, con teléfono celular 312-640-2154 o 310-581-5426, oficio vendedor ambulante, Estado Civil Unión Libre, estudios quinto de primaria, padre de 2 niñas, vive en arriendo en esta dirección. Y respecto de Viviana Astrid Sánchez Márquez, se identifica con la cédula de ciudadanía 53006-718, nacida el 2 de julio de 1983 en Sonsón, Antioquia. Los nombres de sus padres, Gabriel y Nubia. Se tiene que es hermana de también indiciado Juan Arley Sánchez Márquez y reside en la carrera tercera número 1933 Centro, teléfono celular 318-378-2432, Estado Civil Unión Libre, estudios 9º grado, madre de 2 niñas. Respecto de el arraigo de esta persona es verificado por Nubia Márquez Aguirre. Se tiene que es la madre de las personas aquí indiciadas, se identifica con la cédula 51-598-159 de Bogotá, residente en la calle 16, número 258, barrio Germania. Para efectos de esta formulación de imputación, el despacho entonces cuenta con elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, como lo son el informe de la Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia, suscrito por el policial Nelson César Ruiz Galindo. Igualmente se cuenta con la entrevista rendida por Víctor Darío Gil, policial que conociera igualmente los hechos. Se tiene la entrevista rendida por Efraín Guerrero, persona propietaria del inmueble ubicado en la carrera 1, número 2224, lugar donde se informa tuvieron ocurrencia estos hechos que son materia de investigación. Se indica que el día 16 de febrero de la presente anualidad, encontrándose el patrullero Gil en cumplimiento de sus funciones en el sector de la carrera primera con calle 22, observa que al inmueble antes señalado llegan 2 taxis con personas que ingresan a la casa ubicada en esta dirección y igualmente informa que frente a la información o mejor a la solicitud que hiciera el propietario del inmueble, el señor Efraín Guerrero, proceden a verificar el ingreso de unas personas a este inmueble. Manifiesta que el propietario acude a solicitar la colaboración de la policía para determinar la presencia de estas personas, la razón por la cual se encontraban en ese inmueble. Señala el policial que, estando de servicio en la carrera primera con calle 22, servicio de vigilancia, observa cuando un vehículo de servicio público tipo taxi se detiene en el inmueble antes descrito, donde desciende una persona acompañada de 4 personas más de género masculino con apariencia extranjera, al parecer orientales. Ingresan al inmueble
Después hace arribo otro vehículo tipo taxi, del cual desciende una mujer y en compañía de 3 personas igualmente con apariencia extranjera y al parecer orientales. El señor Efraín Guerrero, frente a esta situación, como propietario del inmueble, se acerca al policial, informa que a su residencia ingresaron unos inquilinos con personas de origen desconocido y él solicitaba verificar quiénes eran. Se presentan los policiales a este inmueble, el propietario autoriza su ingreso, les indica la habitación donde se encontraban los inquilinos que habían ingresado con otras personas. Se trata de un inquilinato donde el propietario arrienda habitaciones a diferentes personas. Este señor indica a los policiales la habitación donde se encontraban sus inquilinos y las personas que habían ingresado. Les atiende allí, se informa del joven Juan Arley Sánchez, y a quien se le ha visto descender del primer taxi con los extranjeros. También sale una mujer que había llegado en el segundo taxi con las demás personas extranjeras. Los policiales entran a averiguar respecto de esas personas extranjeras que habían ingresado, manifestando los moradores de esa habitación que eran familiares, que los estaban visitando, y observan que al interior de la habitación se encontraban 3 de esas personas, un hombre y 2 mujeres, y asimismo observan que dentro del inmueble se originan ruidos. Preguntan sobre el resto de personas que allí se encontraban fuera de las 3 que observaban, y les piden que sacaran a estas personas. En efecto, la pareja de jóvenes ingresan al interior de la habitación. Minutos después, los policiales observan cómo debajo de una cama salen 2 de los extranjeros con la pareja de inquilinos, luego salen los otros 2 para sumarse a los 3 que en un comienzo habían observado, para un total de 7 extranjeros. Estas son las circunstancias bajo las cuales se desarrollaron estos hechos. Se procede entonces por parte de los policiales a identificar a los residentes en esa habitación, Julián Arley Sánchez Márquez y Viviana Astrid Sánchez Márquez. Luego proceden a identificar a los 7 extranjeros. Al solicitarles sus documentos de identificación, ellos dan respuesta en un idioma diferente al español, y ante la ausencia de documentos de identificación, las características de estas personas, proceden a consultar a la central de radio de la Policía Nacional, y para determinar que en efecto se tipificaba el presunto delito de tráfico de inmigrantes. Respecto de las 7 personas, solamente 2 de ellas se informa presentaron una documentación que al parecer no llenaban las exigencias legales para su ingreso al país. Se consigna por parte de los policiales que las personas extranjeras debieron ser llevadas a la Subdirección de Extranjería del Departamento Administrativo de Seguridad para lo de su competencia. Estos elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, llevan a este despacho a la inferencia razonable de que las personas aquí investigadas pueden ser las coautoras o copartícipes de el delito por el cual se les investiga, y de manera concreta por un presunto delito de tráfico de migrantes, el cual tipifica el artículo 188 del Código Penal. Señala esta norma que el que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de personas del país sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el ánimo de lucrarse o cualquier otro provecho para sí o otra persona, incurrirá en prisión de
8 a 12 años y una multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia condenatoria. Este es el cargo entonces que este despacho fiscal formula a las personas aquí investigadas: Juan Arley Sánchez Márquez y Viviana Astrid Sánchez Márquez. Frente a ese cargo que la Fiscalía está formulando, atendiendo lo dispuesto por el artículo 351, en esta audiencia tienen la oportunidad de aceptar el mismo. De darse esa aceptación del cargo, que es una decisión que deben tomar contando con la asesoría del señor doctor defensor que les acompaña, debe darse de manera libre, voluntaria, de manera personal, de manera consciente, y de darse esa aceptación de cargos, nuestro ordenamiento procesal penal en su artículo 351 prevé una rebaja de pena hasta de la mitad de la pena a imponer, cuando en este estado de la actuación se da la aceptación de los cargos por parte de las personas investigadas. Ello, como se ha indicado, al encontrarse en el inmueble donde reside en inquilinato Juan Arley Sánchez Márquez unas personas de origen extranjero. De manera concreta, se dice que son de naturaleza oriental, sin documentación alguna, de donde se infiere que fueron personas que ingresaron al país sin el cumplimiento de los requisitos legales. Y de manera concreta, este despacho observa que las personas aquí investigadas están facilitando, igualmente han colaborado para permitir el tránsito de estas personas, o la entrada al país y el tránsito de estas personas sin el cumplimiento de los requisitos legales, y desde luego con el ánimo de lucrarse o cualquier otro provecho para sí o para otra persona. Se señala por parte del policial que conociera inicialmente el procedimiento de captura y desde luego de los hechos, que la indiciada, o la investigada mejor, manifestó de manera espontánea que a ella le pagaban la suma de 100.000 pesos por darle posada a estas personas, y que luego un vehículo les recogería para continuar su viaje. Frente a estos hechos, entonces, considera este despacho que se hace o se cuenta con esa inferencia razonable, como se ha indicado, de que estas personas pueden ser coautoras o copartícipes del delito que este despacho está imputando. Y deja de esta manera entonces realizada la formulación de imputación, su señoría. Señor agente del Ministerio Público. Gracias, señora juez. Frente a la imputación que realiza el señor representante de la Fiscalía, este Ministerio Público no tiene observación alguna que hacer, por encontrar que la misma se ajusta a la exigencia de los artículos 286 y siguientes, concretamente los numerales 1, 2 y 3 del artículo 288, que la misma se ha realizado de manera clara, en un lenguaje sencillo, de manera fáctica y jurídica, con el ámbito punitivo y con las indicaciones que señala el numeral tercero del artículo 288. Señor defensor. Su señoría, muchísimas gracias. Para esta defensa no cabe duda que cuando este es un acto de comunicación a los indiciados, quiero manifestar mi inconformidad para que quede en el registro que estamos ante una conducta atípica. Mis defendidos no son personas que trabajan en aeropuertos o terminales terrestres para se les impute un cargo de tráfico de migrantes. Es decir, no están ayudando a ingresar a estas personas ni ayudándolas a salir. Mire el informe ejecutivo policial y luego la entrevista, hasta el punto de que mi defendida rompió en ese sentido silencio y manifestó que le habían cancelado la suma de 100.000 pesos, ¿sí?, para dejar a estas personas ahí alojadas, pero en ningún momento están haciendo gestiones para entrar al país, porque vuelvo y repito, no trabajan en aeropuertos, en zonas de frontera de países, donde suelen estar las personas que se dedican a este tráfico de migrantes. Considerando entonces que la conducta es atípica, no se dan los requisitos
establecidos en el artículo 10 del Código Penal, que habla de la tipicidad. O sea, si vemos el espíritu de la norma del artículo 188 del Código Penal, no se está dando esa ayuda en el sentido de ayudar a entrar o ayudar a salir, que serían los verbos rectores de la norma. Sin embargo, pues, vuelvo y repito, este es un acto de comunicación y obviamente para la defensa no queda duda que estamos ante un hecho inexistente y una conducta atípica. Muchas gracias, señoría. Señor fiscal. Frente a lo expresado por el señor doctor defensor, desde luego que ello no tendría cabida en esta audiencia, porque está ventilando ya situaciones que serían para hacerlo en el juicio público, oral y concentrado, para determinar si en efecto hay una responsabilidad o no de estas personas en la comisión del ilícito por el cual la Fiscalía está presentando cargos. No al lugar. Continúe. De otro lado, atendiendo, como se ha indicado, los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida, se estaría frente al ilícito por el cual este despacho ha formulado cargos. Y de manera concreta, haciendo relación a los verbos rectores de facilitar y colaborar en la comisión o en la realización de esta presunta conducta. No puede estar o permanecer y transitar en el país. De otro lado, se ha hecho claridad y de conformidad con esos elementos materiales probatorios respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo los cuales se desarrollaron estos hechos que llevan a esa inferencia razonable. Y como se ha indicado, este es un acto de comunicación a las personas investigadas, y de acuerdo con la asesoría, la orientación, y esta precisamente la labor de la defensa, ellos tomarán su decisión bien de aceptar los cargos o de no aceptarlos. Si no están de acuerdo, si no se está de acuerdo con esos cargos que la Fiscalía formula, pues por obvias razones la conclusión será la no aceptación de los cargos. Y de otro lado, pues tendrá que proseguirse con la investigación hasta sus últimas consecuencias. Y se debe precisamente respetar ese derecho de presunción de inocencia de estas personas. Y ya es en el juicio público, oral y concentrado, donde se va a debatir y de establecer si en efecto hay responsabilidad o no de los investigados en la comisión de este presunto ilícito por el cual el despacho fiscal formula cargos. Gracias, señoría, muy amable. Formulada la imputación por parte de la Fiscalía General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, procede el despacho a leer los derechos que tienen los imputados a partir de esta audiencia dentro del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación en su contra por una presunta conducta de tráfico de migrantes. Tendrán derecho a no ser obligados a declarar en contra de sí mismo, en contra de su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. No se utilice el silencio en su contra. No se utilice en su contra el contenido de conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de método alternativo de solución de conflictos si no llegare a perfeccionarse. Solicitar, conocer y controvertir las pruebas. Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de pruebas, sin dilaciones injustificadas, en el cual puedan, si así lo desean, por sí mismo o por conducto de su defensor,
interrogar en audiencia a los testigos de cargo y obtener la comparecencia, de ser necesario, aún por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto de este debate. De igual manera, se les informa que a partir de este momento se interrumpe la prescripción de la acción penal. De igual manera, se les informa que a partir de este momento no pueden enajenar bienes sujetos a registro por el término de 6 meses, a excepción de que durante ese término haya un pronunciamiento de inocencia en su favor o una indemnización a las víctimas. De igual manera, les informa el despacho que en esta audiencia ustedes deben tomar una decisión prestamos atención, por favor. Deben tomar una decisión de manera libre, de manera consciente, de manera voluntaria, previamente asesorados por su abogado defensor, respecto de las 2 alternativas que les ofrece la ley en el curso de este proceso. La primera alternativa que ustedes tienen es aceptar los cargos en esta audiencia, tal como se los ha expuesto el señor fiscal. Si ustedes aceptan estos cargos en esta audiencia, no se realiza un juicio, se les dicta una sentencia condenatoria y el juez competente les puede hacer una rebaja de hasta la mitad de la pena que corresponde por este ilícito. La otra alternativa que ustedes tienen es presentarse al juicio. Allá, de acuerdo a las pruebas que se aporten y se debatan, se establecerá si ustedes son responsables o no de la conducta que investiga la Fiscalía. Dependiendo del resultado de ese juicio, el juez competente les dictará la sentencia que corresponda. Hechas estas advertencias de ley, procedo a preguntarle al señor Julián Arley Sánchez Márquez si acepta o no acepta los cargos que le ha imputado el señor fiscal. No acepto los cargos. Señora Viviana Astrid Sánchez Márquez, ¿acepta o no acepta los cargos que le ha imputado el señor fiscal? Ante lo manifestado por ustedes, queda ejecutoriado este acto de comunicación procesal. Continuamos, señor fiscal. Gracias, su señoría. Acude este despacho fiscal igualmente a solicitar a su señoría la imposición de una medida de aseguramiento para las personas aquí imputadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Estatuto Procesal Penal, facultad que por mandato constitucional y legal está en cabeza de la Fiscalía. Medida de aseguramiento de las consagradas en el artículo 307 del Estatuto Procesal Penal, privativa de la libertad, numeral segundo, detención preventiva en la residencia señalada por los imputados. El investigado Juan Arley Sánchez Márquez se identifica con la cédula 1010-163-576, nacido el 14 de mayo de 1986 en Sonsón, Antioquia, nombre de los padres Gabriel y Nubia, residente en la carrera 1, número 2224, barrio Las Aguas, localidad de Germania, esta ciudad capital, con teléfono 312-640-2154 y 310-581-5426, oficio vendedor ambulante, estado civil unión libre, estudios quinto de primaria, padre de 2 niñas, vive en arriendo en la dirección antes anotada. Medida de aseguramiento que igualmente se solicita para Viviana Astrid Sánchez Márquez, con cédula 53-006-718, nacida el 2 de julio de 1983 en Sonsón, Antioquia, nombre de los padres Gabriel y Nubia, residente en la carrera tercera número 1933, teléfono de esta ciudad, teléfono 318-378-2432, estado civil unión libre, estudios 9º grado, madre de 2 niñas.
La Fiscalía, para elevar esta petición, cuenta con elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Entre ellos contamos con el informe de la Policía de Vigilancia, de fecha 16 de febrero del 2010, suscrito por el policial Nelson César Ruiz Galindo. Se cuenta con el acta de derechos de las personas capturadas: Juliana Arley Sánchez Márquez y Viviana Astrid Sánchez Márquez. La entrevista rendida por el policial Víctor Darío Gil Enamorado, donde da cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar consignadas en el informe y que dieran origen a la captura de las dos personas aquí imputadas y por ende al presente diligenciamiento por un presunto ilícito de tráfico de migrantes, cargo por el cual o ilícito por el cual la Fiscalía ha formulado cargos a las personas aquí investigadas. Igualmente se cuenta con la entrevista rendida por el señor Efraín Guerrero, propietario del inmueble ubicado en la carrera 1, número 2224 de esta ciudad capital, y donde Juan Arley Sánchez Márquez se informa reside o tiene allí una habitación en arriendo. Estos elementos materiales probatorios dan cuenta de unos hechos donde uno de los policiales, y de manera concreta quien rinde la entrevista, Víctor Darío Gil, al encontrarse realizando su labor como policía de vigilancia en un puesto fijo en la carrera primera con calle 22, observa cuando un vehículo de servicio público tipo taxi se detiene frente a la casa ubicada en la dirección registrada, donde desciende un joven acompañado de 4 personas de género masculino con apariencia de extranjeros, al parecer orientales, ingresando a este inmueble. Después hace arribo otro vehículo taxi, donde desciende una mujer en compañía de 3 personas más con apariencia extranjera, al parecer orientales. Posteriormente se acerca a este policial el ciudadano Efraín Guerrero, quien le manifiesta que es el propietario del inmueble antes descrito, y le comenta que a su residencia ingresaron unos inquilinos de él con personas de origen desconocido, y solicita a los policiales que si podía verificar quiénes eran. Este policial, en compañía del intendente, Nelson Ruiz Galindo, con el propietario del inmueble, quienes autoriza ingresan al mismo, y le señala igualmente la habitación arrendada al aquí imputado Juan Arley Sánchez Márquez. Proceden a acudir allí. En un primer momento les atiende el joven que arriba en el primer taxi, luego sale la mujer que arribó en el segundo taxi, pregunta sobre las personas que habían ingresado, las otras personas que habían ingresado al inmueble, y inicialmente les manifiestan que eran familiares que los estaban visitando. Observan en el interior de la habitación a 3 extranjeros, un hombre y 2 mujeres. Igualmente observan que se percatan de ruidos al interior de la habitación, y los policiales les preguntan respecto de las otras personas que habían ingresado con ellos. En principio les informaron que no había más, que solo se encontraban los 3 que se alcanzaban a observar. Nuevamente los policiales les solicitan la presencia de las otras personas que habían ingresado, y la pareja de jóvenes ingresa al interior de la habitación. Minutos después observan cómo debajo de una cama salen 2 de esos extranjeros con la pareja de inquilinos,
luego salen los otros 2 para sumarse a los 3 que inicialmente habían observado, para un total de 7 extranjeros. Proceden a identificar a las personas aquí imputadas y luego a los 7 extranjeros, sin que ellos presentaran documento alguno de su ingreso al país y de permanencia al país. Frente a las preguntas que hicieron los policiales respecto de la exigencia de los documentos de identificación, señalan que les contestaron en un idioma diferente, el cual ellos no lo entendían, esto es los policiales. Y con el apoyo de la central de radio al consultar el caso, entonces proceden, al observar que se trataba de un presunto ilícito de tráfico de migrantes, proceden entonces a realizar la captura en situación de flagrancia de las 2 personas aquí investigadas. Se les lee y materializan los derechos en su condición como personas aprehendidas. Y proceden a adelantar los trámites para su judicialización y luego el traslado de los extranjeros a la subdirección de extranjería para el respectivo trámite de migración al país de origen. Señalan los policiales que la persona de Viviana Astrid Sánchez de manera espontánea manifestó que habían recogido a estos extranjeros en el terminal y una persona les iba a pagar la suma de 100.000 pesos para darles posada a los extranjeros, y que en la noche un bus los recogería para continuar su viaje. Señala igualmente el policial que las 7 personas halladas en el lugar de habitación del imputado Juan Arley Sánchez Márquez eran de apariencia oriental, tez amarilla, ojos rasgados, y luego al solicitarles documentos de identificación no contestaron o contestaron en su idioma. Evidencia física de la información legalmente obtenida que llevan a este despacho a inferir razonablemente que los aquí imputados pueden ser los coautores o copartícipes de la conducta delictiva por las cuales se les investiga, y este despacho ha formulado cargos. Esto es por un presunto ilícito de tráfico de migrantes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 308, donde se consagran los requisitos de naturaleza subjetiva para la solicitud de una medida de aseguramiento, debe anotarse que con el cumplimiento de uno cualquiera de los requisitos allí consagrados procedería a la imposición de una medida de aseguramiento. Compete a la Fiscalía determinar el cumplimiento del factor objetivo de conformidad con el artículo 313. En efecto, se trata de un delito investigable de oficio y el mínimo de la pena prevista por la ley supera los 4 años. Si tenemos en cuenta que la ley prevé para este ilícito un mínimo de pena de 8 años de prisión. El derecho a la libertad es un derecho fundamental que el Estado y sus servidores están llamados a proteger, pero igualmente nuestro ordenamiento constitucional y legal prevé una excepción a ese goce, a ese uso de ese derecho fundamental, a esa regla general, y esa excepción es precisamente la restricción que es en este momento este despacho, al tenor de lo dispuesto en el artículo 296, debe darse al observar el cumplimiento de los fines previstos por nuestro ordenamiento para las medidas de aseguramiento. En el caso que aquí nos ocupa, para evitar la obstrucción de la justicia, para asegurar la comparecencia, la protección de la comunidad y de las víctimas, y para la
comparecencia de los imputados al proceso. Ese primer requisito, el consagrado en el numeral primero del artículo 308, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que los imputados obstruyan el debido ejercicio de la administración de justicia. Desarrollado por el artículo 309, deben existir motivos fundados que permitan inferir que los imputados podrán destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba. Es aquí donde este despacho se apoya para solicitar o para argumentar mejor la existencia de este requisito, toda vez que es ampliamente conocido que para la realización de este tipo de comportamientos acude un sinnúmero de personas, hay una cadena, hay una serie de intervinientes y precisamente debe, dentro del trámite investigativo, adelantarse o averiguarse lo pertinente, ¿verdad? Porque de acuerdo con las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se han desarrollado los hechos, se trata o se observa que estas personas están facilitando, a la vez están colaborando en la ejecución de este presunto comportamiento. Ha manifestado la imputada que le han ofrecido una suma de dinero por alojar o darle posada, como lo han llamado, a estas 7 personas, al parecer de origen oriental, y precisamente debe propenderse por dentro del trámite investigativo establecer que otras personas han tenido participación en estos hechos o puedan tener participación mejor en estos hechos que son materia de investigación. Igualmente, considera este despacho el cumplimiento del requisito señalado en el numeral segundo del artículo 308. Constituir el comportamiento desplegado por los imputados un peligro para la seguridad ciudadana y de las víctimas. Aspecto este desarrollado por el artículo 310, donde debe analizarse la gravedad y la modalidad de la conducta, ello acorde con los fines previstos por el ordenamiento constitucional y legal para las medidas de aseguramiento. En el caso que aquí nos ocupa, este comportamiento vulnera varios bienes jurídicamente tutelados. Es un delito de aquellos llamados pluriofensivos. Un bien jurídicamente tutelado es la libertad individual y otras garantías de las personas. En este caso hablamos de 7 orientales que en este momento pues se desconocen las razones por las cuales se encontraban en el lugar o en la habitación de Juan Arley Sánchez Márquez, y frente a las exigencias de los policiales que llegaron allí de los hechos, frente a la petición que hiciera el propietario del inmueble ante la presencia de estas personas en su casa de habitación, se tiene que se está poniendo en peligro la autonomía y la libertad, en este caso, de esas 7 personas traficadas, es el término a utilizar. También igualmente atentando contra, se señala por la jurisprudencia, otro bien jurídicamente tutelado, como es la soberanía del Estado. Se hace énfasis en ese primer bien jurídicamente tutelado, la autonomía y libertad de las personas o de los individuos traficados. Se tiene la violación de normas legales que regulan el ingreso, la permanencia y la salida de personas, en este caso extranjeras, a nuestro territorio. Hasta el momento pues no se cuenta con elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida que nos lleve a determinar que estas 7 personas ingresaron legalmente al país, se encontraban en igualdad de condiciones en tránsito por el país.
Asimismo, considera este despacho que debe propenderse por la protección de estas personas. Al suponerse, como se ha indicado, el peligro para el bien jurídicamente tutelado de la autonomía personal del migrante, quien ingresa, emigra o ingresa sin el cumplimiento de los requisitos legales, por ende de manera irregular. Igualmente son personas que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad y expuestos a tratos no acordes con la dignidad humana. Podríamos hablar de trata de personas. Igualmente estar obligados a callar para no ser descubiertos. Aquí en el caso que nos ocupa de manera concreta se observa que ingresaron a aquel inmueble sin la autorización del propietario del mismo. Si bien había arrendado una habitación para Juan Arley Sánchez Márquez, él, al observar la presencia de estas personas desconocidas para él y igualmente frente a los rasgos, acude a solicitar la colaboración de la policía y en efecto se establece que son personas no nacionales y sin documentación alguna, por tanto ingresando al país de manera irregular. Esta situación igualmente se corrobora cuando son puestos a disposición por los policiales del Departamento de Extranjería del DAS. Y hasta el momento no se conoce o no se ha llegado o no se cuenta con información que provenga de esta institución donde se establezca que realmente estas personas estaban legalmente en el país o habían regresado de manera legal al país. Personas que igualmente pueden ser en un momento dado abandonadas, y más atendiendo sus circunstancias donde desconocen el idioma, desconocen el lugar donde pueden en un momento dado hallarse. Contar también en un momento dado si lo necesario para su subsistencia y entrar de pronto a hacer frente a procesos judiciales precisamente como consecuencia de la labor de estas personas que colaboran, que facilitan su tráfico. No se tiene elemento material probatorio, evidencia física e información legalmente obtenida que lleguen a determinar el motivo o la razón de la permanencia de estas personas de origen extranjero, y todo lo contrario, a ocultarlas, a esconderlas, como se dio en el caso que aquí nos ocupa, por parte de las personas imputadas. Debe este despacho igualmente llamar la atención, o llama la atención, que de quienes se informa realizaron este comportamiento se trata de dos hermanos. Y asimismo aprovechar la circunstancia respecto de la persona que es propietaria del inmueble donde poseen en arriendo una habitación, Juan Arley Sánchez Márquez. Se habla de un inquilinato donde no solamente allí están ellos en arrendamiento, refiere el propietario del inmueble que hay un sinnúmero de personas que allí tienen habitaciones en arrendamiento y se aprovecha precisamente esa circunstancia para ingresar a estas 7 personas a aquel inmueble. Refiere el dueño del inmueble su estado o su nivel de educación, donde señala que aprendió a leer porque otra persona le enseñó. Entonces, precisamente considera este despacho que se aproveche esa circunstancia para realizar este tipo de comportamientos.
Con relación a la protección de esas víctimas, de este despacho traer a colación los diversos pronunciamientos emanados de la Honorable Corte Constitucional, dentro de ello la sentencia C-209 del 2007, donde se señala que debe propenderse por parte de las autoridades por la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, que no solamente debe velarse por los derechos, la garantía de los derechos de la persona investigada, que los derechos de las víctimas están en igualdad de condiciones respecto de las personas investigadas y debe darse su protección en igualdad de condiciones. Respecto del requisito consagrado en el numeral tercero del artículo 308, la comparecencia, haciéndose necesaria la medida para la comparecencia de los imputados al proceso si se tiene en cuenta que no se dio el allanamiento a cargos, ello con fundamento en el numeral segundo del artículo 312, donde además de la modalidad y la gravedad del hecho y de la pena imponible, considera este despacho que debe tenerse en cuenta la gravedad del daño causado y la actitud de los imputados frente al mismo. Ya se ha hecho referencia, se trata de 7 personas de origen extranjero, al parecer de origen oriental, y cuyos derechos en este momento pues deben protegerse frente al daño que puedan sufrir estas personas. Ya en este caso han sido puestas a disposición del DAS y seguramente pues tendrán que ser deportados a su país de origen. Por eso este despacho considera que debe tenerse en cuenta este requisito o esta circunstancia mejor de la gravedad del daño causado y la actitud asumida por los imputados frente al mismo. Medida que se hace necesaria y útil por todo lo precedentemente expuesto. Igualmente, atendiendo ese principio de gradualidad, considera este despacho que la medida que se depreca es la adecuada, proporcional y razonable frente a los postulados constitucionales, si se tiene en cuenta que, de acuerdo al informe que proviene del Departamento Administrativo de Seguridad, las personas aquí imputadas no registran antecedentes, son infractores primarios, de acuerdo con ello, y debe proporcionárseles una oportunidad ante esa ausencia de antecedentes, ser infractores primarios, proporcionarles una oportunidad para que reflexionen respecto de sus comportamientos, reorienten los mismos y puedan vivir en sociedad, en la comunidad, sin causarle daño a sus conciudadanos. Y de acuerdo a ese principio de gradualidad, este despacho considera que la medida que se depreca, esto es la detención preventiva en la residencia señalada por los imputados, es la adecuada, proporcional y razonable frente a los postulados constitucionales. Ya inicialmente se ha registrado que, de acuerdo a las labores realizadas por Policía Judicial, son personas que al menos se tiene determinado su lugar de residencia. De los elementos materiales probatorios que ha hecho referencia la Fiscalía para peticionar la imposición de esta medida de aseguramiento, se le corre traslado a los intervinientes, en primer lugar al señor doctor defensor. Señor agente del Ministerio Público. Gracias, señora juez. Frente a la solicitud que hace el señor fiscal de que se imponga una medida de aseguramiento de carácter privativa de la libertad, concretamente la detención domiciliaria para estos señores Julián Arley y Viviana Astrid Sánchez Márquez, este Ministerio Público debe decir que
se cumplen los requisitos de carácter objetivo, los señalados en el numeral segundo del artículo 313, porque exige que sea la detención preventiva para los delitos investigables de oficio cuando el mínimo sea o exceda de 4 años, situación que está satisfecha en este caso. Igualmente encuentro que sean los requisitos de inferencia razonable de autoría o participación por los mismos elementos materiales probatorios y evidencia física que señalara tantas veces y que me corriera traslado y que tuve ocasión de leer por parte del señor fiscal. No encuentra este Ministerio Público reunido los requisitos de carácter subjetivo. Si bien el señor fiscal ha hecho mucha gala de los mismos, este Ministerio Público no los encuentra reunidos por varias circunstancias, señora juez. Primero, porque es que cuando no se tienen antecedentes penales, como en el caso que nos ocupa, realmente es difícil estructurar una medida de aseguramiento, así sea de carácter domiciliaria. Y si no se tiene, pues difícilmente podría predicarse una necesidad, porque si bien el señor fiscal señalara que se dan los 3 requisitos que señala el artículo 308, que la medida de aseguramiento demuestre necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, no se encuentra que estas personas tengan acceso a la justicia para poderla permear, para poderla manipular, para ponerla a su favor. Y frente al segundo, que constituyen un peligro para la seguridad del asociado de la víctima, las víctimas, pues el señor fiscal lo refirió, fueron las mismas personas extranjeras en estado de vulnerabilidad, lo cual es absolutamente cierto, pero igual en el mismo informe se señala que ya fueron dejados en la subdirección de extranjería del DAS, y seguramente esta institución hará lo pertinente y ya estas personas acá imputadas no tendrán acceso a estos señores extranjeros, en número de 7. Ahora, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso, que no cumplirá la sentencia. Se observa que tienen una dirección, que tiene una dirección de residencia, que tiene un círculo familiar y social. Luego, no encuentro de recibo que el señor fiscal señalara que se diera el numeral segundo del artículo 312, la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a esta. No encuentro que se dé su señoría. Ahora, pues, el artículo 295 y 296 señalado por el señor fiscal, todo lo conocemos. El 295 nos dice que pues, la libertad es la regla general y que solamente de manera restrictiva se debe privar de este sagrado derecho a una persona cuando no hay otra opción, cuando sea pues la última ratio. Miremos que estas personas pues tienen su presunción de inocencia intacta, no han aceptado los cargos. No encuentro que se dé la finalidad que señalara el señor fiscal. Pues él mencionó las 3: para evitar la obstrucción de la justicia, para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, para la protección de la comunidad de las víctimas. Ya me refería a lo mismo. Encuentro que no se da, señora juez, esa finalidad, toda vez que estas personas, al no aceptar cargos, pues irán a un juicio. De manera respetuosa, este Ministerio Público le solicita que no imponga medida alguna y que permita a su señoría que el señor juez de conocimiento decida, después de concluido aquel, sobre la libertad de estas personas. Muchas gracias. Señor defensor. Su señoría es de coadyuvar la solicitud y las apreciaciones de la gente del Ministerio Público. No cabe duda para esta defensa de su señoría que, de conformidad con el artículo 95 sobre la infirmación de la libertad, la defensa no encuentra proporcional, adecuada
y razonable. Las argumentaciones, con todo respeto del señor fiscal, no, estas personas, como vemos aquí desde el mismo informe ejecutivo, son personas vendedores ambulantes de dulces, padre y madre de familia. Cada uno de ellos tienen unos hijos. Aquí pues tengo los registros civiles que en su oportunidad los pasaré a su señoría. Es de manifestar que tiene cada uno 2 hijos. La señora Viviana tiene a la menor Maroli Natalia Bermúdez Sánchez de 8 años y 7 meses, Nuria Samara Bermúdez Sánchez de 3 años y 7 meses. Ella provee para su alimentación, vestuario, educación, salud, recreación, arriendo, etc. Igualmente el joven Julián Arley Sánchez es padre de familia, tiene 2 hijas, María Fernández Sánchez Ávila de 3 años y 2 meses, Marole Juliana Sánchez Ávila de 1 año, también es vendedora ambulante de dulces, le brinda los alimentos, el techo, la comida, paga su arriendo, sostienen estos menores de edad y de vez en cuando con su trabajo humilde en las calles vendiendo dulces y tinto ayudan cuando pueden a su familia. Es así, igualmente reiterando, no tienen ningún tipo de antecedentes penales ni contravencionales ni de policía. De llegar hacia el futuro, un ejemplo, hipotéticamente, a ser responsable de ellos son personas, serían precarios en la comisión de un hecho punible. Pero aquí lo que se observa es lo siguiente, que son personas que fueron engañados. El mismo informe de policía establece cuando fueron capturados, lo que manifestó la señora Viviana. Los utilizaron otras personas. Entonces, estas personas no son proclives al delito, no son un peligro para la comunidad, no van a evadir la acción de la justicia. Se comprometen a comparecer ante el despacho cada vez que sean citados. Es por eso, su señoría, que no hay proporcionalidad, no hay razonabilidad en detener a unas personas en su domicilio, por cuanto los 7 migrantes pues ya los tiene la autoridad competente para su respectivo traslado a su país de origen. Entonces, ¿cuál peligro habría ahí? Obstruir la acción de la justicia, borrar huellas o pruebas, o no sé, como lo ha manifestado con todo el respeto el señor fiscal, argumentaciones que pues están muy flojas en ese sentido para que soporten la medida de detención en el lugar de residencia. Aquí al contrario son personas, como usted las puede observar, su señoría, la señora Viviana de 9 grado de bachillerato, el joven Julián de 5º de primaria, personas con poca formación, no ostentan lujos, no ostentan una vestimenta que nos permitan siquiera pensar que estas personas están dedicadas a este tipo de delitos que obviamente afectan a una sociedad. Son personas humildes, viven en un barrio humilde, que tienen sus necesidades, y que aquí los verdaderos responsables son las autoridades administrativas judiciales en los aeropuertos, donde dejan entrar estas personas migrantes sin el lleno de los requisitos o por las puertas de entrada de las diferentes partes de frontera. Pero mis defendidos son personas totalmente ajenas a esos hechos. Por todas estas circunstancias, su señoría, no podemos dejar a la deriva estos 4 menores, porque son menores, fueran todavía adultos o adolescentes, pero son menores que en sus momentos, en su trayecto de vida es cuando más necesitan a sus padres porque de ellos dependen. No se solucionaría nada a dejarlos en su lugar de residencia, porque ellos son personas humildes, vendedores de dulces. ¿Con qué van a alimentar a estos hijos? ¿Con qué les van a ayudar en su bienestar? ¿Cómo van a pagar un arriendo? Entonces, las medidas que se impongan deben ser razonables, deben ser justas, deben ser adecuadas, deben ser proporcionales.
Su señoría, con todo el respeto, solicito entonces que se revoque esa medida de detención en el lugar de residencia donde solicita el señor fiscal, se le aplique y en su efecto se le imponga su libertad inmediata al tenor del artículo 307, literal B, numerales 3 y 4, que dice: la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social con especificación de la misma y su relación con el hecho. La obligación de presentarse la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. Esas son, no le pido ni siquiera la quinta a su señoría, porque pues no tiene sentido, son personas totalmente humildes, que pues decirles que no salgan fuera del país, sus ingresos y su trabajo pues permiten inferir razonablemente que son personas humildes, que no van a obstruir la acción de la justicia, que van a presentar periódicamente. En ese orden de ideas, su señoría, solicito entonces se decrete la libertad inmediata de mis defendidos con la plena seguridad que ellos comparecerán a todo el proceso y en todas sus etapas. Muchísimas gracias, su señoría. Su señoría, disculpe, no me omití algo importante, y es referente al domicilio. Como quiera que en el lugar de los hechos el arrendador, pues ya esto se ha generado de paso un conflicto entre arrendador y arrendatario en cuanto al joven Julián Arley Sánchez, que es el que vive y fue el domicilio que él dio inicialmente. Entonces se ha fijado la dirección donde vivirán, que es la calle 23A, número 0-11 Este, barrio La Paz Centro. Asimismo, en cuanto a la señora Viviana Astrí, ella inicialmente había dado la dirección de la casa de la señora madre, aquí presente, la señora novia, porque pues esta dirección que acabo de nombrar es recién donde ella está viviendo. Entonces ella está ahora viviendo en la calle 23A 0-11 Este del barrio La Paz, para rectificar que la dirección que inicialmente dio a los agentes de la SIJIN fue la dirección de la señora madre que se encuentra aquí presente. Y en cuanto al joven Julián, repito, como en el lugar donde fueron capturados ya hay conflicto entre arrendador y arrendatario, entonces esta sería la dirección definitiva que reportan mis defendidos, su señoría. Muchísimas gracias. Escuchados los sujetos procesales, procede el despacho a tomar la siguiente decisión. Tenemos que dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por una presunta conducta de tráfico de migrantes, se encuentran imputados Julián Arley Sánchez Márquez, Viviana Astrid Sánchez Márquez. De los elementos materiales probatorios y supuestos fácticos podemos inferir de manera razonable que los implicados son los presuntos autores de esta conducta que investiga la Fiscalía. De igual manera podemos observar que esta conducta tiene una pena de prisión superior a los 4 años. En criterio del despacho, en contra de los imputados, debe imponerse medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario con base en las siguientes consideraciones y apartándonos muy respetuosamente de las argumentaciones expuestas por los sujetos procesales. En primer lugar, tenemos que se encuentran acreditados a criterio de este despacho los requisitos establecidos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal en lo que respecta a que los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad y que resulta probable que el imputado
obstruya el debido ejercicio de la justicia. Veamos por qué. El ilícito de tráfico de migrantes es una conducta, en criterio de este despacho, de naturaleza y modalidad extremadamente grave, que contempla el Código Penal dentro de su capítulo de los bienes jurídicos protegidos de la autonomía personal. De igual manera, este ilícito en la Ley 742 del 2002 fue considerado por el legislador como una conducta, efectivamente, como lo ha expresado el señor fiscal, que tiene una peligrosidad pluriobjetiva, teniendo en cuenta que se trata de un ilícito que tiene una naturaleza compleja y unos verbos alternativos en los cuales puede estar incurso la persona que participa en ellos, en cualquiera de ellos, en todos ellos o en alguno de ellos. Al ser este un delito complejo que se desarrolla en distintas actividades y modalidades, tenemos que es un delito que necesita, obviamente, una división de trabajo para su realización. Así tenemos que el artículo 188 establece el que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore, participe en la entrada o salida de personas del país sin el cumplimiento de los requisitos legales con el ánimo de lucrarse o cualquier otro provecho para sí o para otra persona, incurrirá en prisión de 6 a 8 años y multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En consecuencia, este delito trata de proteger la seguridad, la convivencia, la tranquilidad del conglomerado social. Para que una persona permanezca o salga del país siendo extranjero, debe reunir unos requisitos muy estrictos establecidos por la autoridad competente, teniendo en cuenta que lo que se trata de proteger con el ingreso y salida de extranjeros del país es precisamente la seguridad de los ciudadanos colombianos. En consecuencia, teniendo en cuenta que aquí se trata de un tráfico no de elementos, no de animales, sino de personas, estimamos que sí es un ilícito de extremada gravedad. Y teniendo en cuenta las circunstancias en que esto se desarrolla. En consecuencia, al estimar el despacho que para su realización se requieren organizaciones de personas para llevarlo a cabo, una división clara de trabajo, cada uno con un fin, consideramos que sí se encuentra acreditada la causal establecida en el artículo 308, numeral primero y numeral segundo. Como ya lo expresamos, es un ilícito que atenta contra la seguridad de la sociedad y, en segundo lugar, efectivamente, se encuentra hasta el actual momento procesal
acreditado una probable obstrucción de la justicia, pues existen motivos graves y fundados que permiten inferir a este despacho que se podrán destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar, falsificar elementos de prueba, o que los implicados pueden inducir a testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente o dificulten la realización de las diligencias o labor de los funcionarios y demás intervinientes en estas actuaciones. En consecuencia, el despacho estima que la medida que se impone es la necesaria, es la adecuada, es la proporcional y es urgente imponerla por este motivo. Para cumplimiento de la misma, se dispondrá informar a las autoridades penitenciarias de la Cárcel Nacional Modelo y Cárcel Nacional El Buen Pastor a efecto de que se dé cumplimiento a la misma. Nos apartamos de los argumentos expuestos por el señor fiscal y el señor defensor respecto de la solicitud de sustitución de esta medida en la de la residencia de los implicados por considerar que ellos son madre o padre cabeza de familia. Pues si bien es cierto, el código determina que en estas situaciones se podrá sustituir las detenciones preventivas en establecimiento carcelario en el lugar de su residencia, también es cierto que la exigencia de la norma es clara en establecer que ese beneficio únicamente se concederá a quien en primer lugar demuestre ser padre cabeza o madre cabeza de familia y en segundo lugar que demuestre que esos menores están bajo su cuidado. Si ello llegare a suceder en una futura oportunidad, el señor defensor, con esos elementos materiales probatorios, podrá pedir la sustitución de esta medida al juez competente, pero como ya lo informamos, con los suficientes elementos materiales de prueba para ello. En consecuencia, el despacho estima que esta es la medida que se debe imponer de acuerdo, como ya decimos, a lo que hemos establecido en esta audiencia, de acuerdo a los supuestos fácticos expuestos y a los elementos materiales probatorios que nos ha presentado la Fiscalía en este caso. De esta manera, el despacho deja expuesta su decisión, la cual notifica en estrados a los sujetos procesales. Señor fiscal. La Fiscalía sin recursos. Señor agente del Ministerio Público. Sin recursos, señora juez. Señor defensor. Su señoría, respetuosamente interpongo recursos de reposición y el subsidio de apelación. Se concede el recurso de reposición. Proceda, señor defensor. Su señoría, quiero manifestar que si bien es cierto, se cumple el factor objetivo del cual pregona el representante de la Fiscalía, asimismo no ocurre con el factor subjetivo, atendiendo que mis defendidos no tienen antecedentes penales, contravencionales o de policía. Igualmente, como lo he acreditado acá, ellos son padres de familia. Su señoría, si me permite, allego a su despacho los registros civiles originales para verificar de que evidentemente cada uno de ellos dos tienen sus hijos. Señor fiscal.
Señor fiscal. Perdón, su señoría, creo que la defensa no ha terminado de su exposición. Terminamos, por favor. Su señoría, como se puede ver, entonces esos son los registros civiles de los menores que certificarían que ellos son padres de familia de estos menores que requieren de los cuidados, de la ayuda, del sostenimiento, la alimentación de estos menores para que no pues queden a la deriva, necesitan de sus padres. Igualmente tienen un arraigo, su señoría. Entonces, no se estaría en ningún momento obstruyendo la acción de la justicia, se estarían presentando al despacho cada vez que los solicita. Su señoría, si en tal caso no se le diera la libertad, por lo menos se sustituyera por el lugar de domicilio del numeral del artículo 307, numeral segundo, del domicilio donde señalen mis defendidos, porque la verdad, pues, llenar las cárceles de personas, atestarlas es además un gasto innecesario para nuestra sociedad y nada de paso se estaría solucionando. Máxime que estas personas fueron utilizadas, su señoría, como se ha dejado acá entrever en los informes y en el material probatorio de evidencia física existente. En tal sentido, su señoría, ruego a usted que de no dársele la libertad a mis defendidos, por lo menos entonces apelo a que se le dé aplicación al numeral, al artículo 307, numeral segundo, se les dé la detención en el lugar de residencia manifestado por esta defensa. Señor fiscal. Muchísimas gracias, su señoría. El despacho fiscal, para no ser repetitivos, solicita a su señoría se tenga en cuenta la argumentación que fue presentada para peticionar la medida de aseguramiento que se elevara de detención preventiva en el lugar de residencia para los aquí imputados. El despacho ha decidido que la medida debe ser de detención preventiva en establecimiento de reclusión. Al verificarse el cumplimiento de los requisitos tanto de naturaleza subjetiva como objetiva, y de manera concreta lo señalado por el señor doctor defensor, pues se reitera que con el cumplimiento de uno cualquiera de los requisitos de naturaleza subjetiva que consagra el artículo 308, tendría o sería o debería atenderse la solicitud que eleva la Fiscalía, y en el caso que aquí nos ocupa, están claramente determinados el cumplimiento de estos requisitos de naturaleza subjetiva y desde luego de naturaleza objetiva. Llama la atención este despacho específicamente de esos requisitos de naturaleza subjetiva, como es la protección, para evitar la obstrucción de la justicia y la protección a la comunidad, sobre los cuales ha recabado el despacho en la argumentación. No debe desprotegerse a la ciudadanía debe garantizar. No, señor fiscal, estamos descorriendo el traslado de reposición frente a los argumentos expuestos por la defensa. Si su deseo es apelar, lo debió manifestar en su oportunidad. No, doctora, concretamos, por favor. Ya voy para allá, precisamente porque se trata de un delito de naturaleza transnacional donde hay una cadena de intervinientes y precisamente es el objeto de la medida. Y de otro lado, la defensa refiere a una situación económica de las personas aquí investigadas. El hecho de que de pronto se esté frente a una difícil situación económica, ello no autoriza a ningún ciudadano para realizar actividades ilícitas, existiendo tantos medios para obtener lo necesario para un sustento, y desde luego de unos menores, como se ha señalado por parte de la defensa, y han llegado a este estrado unos registros civiles de nacimiento de unos menores de los imputados,
indicado igualmente la jurisprudencia que deben quedar en un abandono total, y en esta audiencia se ha informado que se halla presente la madre de los aquí imputados, que perfectamente puede ella estar al frente de esos menores, y no sería pues una situación que por el momento esté claramente determinada. Como lo ha indicado el despacho, posteriormente la defensa está en libertad de acudir, si tiene los elementos materiales probatorios, la evidencia física o la información legalmente obtenida, a solicitar una sustitución de la medida de aseguramiento. Gracias, Señor señoría. agente del Ministerio Público. Gracias, señora juez. Teniendo en cuenta que este Ministerio Público no solicitó no imponer medida alguna y no recurrió su decisión, pero frente al recurso de reposición de la defensa, pues este Ministerio Público le solicita de manera respetuosa imponer por lo menos la medida solicitada por el señor fiscal, acorde con el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. Muchas gracias. Escuchar los sujetos procesales, procede el despacho a resolver el recurso de reposición interpuesto por el señor defensor. El despacho no repondrá la decisión antes tomada con base en la siguiente argumentación. En primer lugar, tenemos que el despacho ha fundamentado su decisión con base en la naturaleza y gravedad del ilícito. De igual manera, argumentó el despacho la manera como se desarrolla esta actividad delictiva. En consecuencia, estimó el despacho en su oportunidad que era necesario y urgente separar a estas personas del conglomerado social, teniendo en cuenta que pueden obstruir y entorpecer la labor investigativa de la justicia. De igual manera, el despacho argumentó en su oportunidad que, si bien es cierto, el código faculta al juez para sustituir la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por medida de aseguramiento de detención en el lugar de residencia del implicado, también es cierto que argumentó el despacho que son muy exigentes esos requisitos establecidos en la normatividad procedimental penal. En primer lugar, debe acreditarse que la persona es padre o madre cabeza de familia, hecho que inicialmente podría estar acreditado con los registros presentados a este despacho, restando acreditar el segundo requisito, que es de que el menor debe estar bajo el cuidado del padre o madre cabeza de familia en falencia de un familiar cercano. En consecuencia, el despacho no encontró acreditado ese segundo requisito, motivo por el cual negó la imposición se abstuvo de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia de los implicados. De igual manera, informó el despacho a los sujetos procesales que una vez se acrediten con elementos materiales probatorios estos requisitos solicitados por la normatividad procedimental penal, podrá el señor defensor o los implicados solicitar la sustitución de esta medida ante el juez competente. De esta manera deja el despacho sentada su decisión y, tal como lo ha solicitado el señor defensor, se concederá el recurso de apelación de esta decisión en el efecto devolutivo para ante el señor juez de conocimiento reparto. No siendo otro el objeto de esta diligencia, se termina, nos podemos retirar.